¿Cómo está funcionando nuestro portafolio de cobertura delta mientras el precio de Bitcoin cambia? ¿Qué uso de margen deberíamos apuntar para el portafolio? ¿Y qué ajustes a la configuración de cobertura podemos hacer a medida que el portafolio aumenta de tamaño? Estas son las preguntas que responderemos en el video de hoy. Este es el segundo video de esta serie de trading de opciones en vivo, donde actualmente estamos haciendo una cobertura delta a un pequeño portafolio de opciones cortas en Deribit. Hoy añadiremos algunas posiciones más al portafolio y ajustaremos la configuración de la herramienta de cobertura delta de Greeks Live a medida que avanzamos. Al final del video anterior de esta serie nos quedamos con una opción put corta y una cobertura delta corta en el contrato perpetuo. Hoy, primero vamos a vender otra opción call con la misma fecha de vencimiento que la opción put corta. Para la selección del strike, elegiremos algo cercano a un delta de 20, que en este caso es el strike de 40.000. Esto también está cerca del límite del movimiento esperado, que se puede ver resaltado en púrpura en la columna del strike en la cadena de opciones. El movimiento esperado es esencialmente un movimiento de una desviación estándar según lo implica la volatilidad implícita at the money. Es solo una forma práctica de visualizar rápidamente lo que la volatilidad implícita at the money realmente está implicando sobre el rango en el que probablemente estará el precio subyacente cuando las opciones expiren. La cifra de volatilidad implícita que se está utilizando y el tamaño del movimiento esperado hacia arriba o hacia abajo se muestran en la parte superior derecha de cada vencimiento en la cadena de opciones. Actualmente podemos vender esta opción call con strike de 40.000 por alrededor de un 63% de volatilidad implícita. En futuros videos cubriremos el seguimiento tanto de la volatilidad histórica como de la implícita y evaluaremos qué niveles pueden ser buenos para comprar o vender volatilidad. Por ahora estamos contentos de vender a este nivel, así que hagamos la orden. Actualmente hay una brecha entre la mejor oferta y demanda, así que intentemos llenar el espacio en el medio a un precio de 0.105 Bitcoin. Después de unos 2 minutos, la orden se llena y entonces estamos cortos tanto en una opción put como en una call con vencimiento el 17 de noviembre. Sin embargo, la adición de la opción call corta deja nuestro delta un poco desequilibrado y fuera de nuestros límites actuales de delta en la herramienta de cobertura, delta de más o menos 0.01. Unos segundos después de que se llene nuestra opción call corta, esta violación del umbral de delta resulta en que el delta hedger entra y compra algunos contratos perpetuos para neutralizar el delta de nuestro portafolio de vuelta a cero. Podemos ver que antes del ajuste de la cobertura delta, estamos cortos en el perpetuo por 360 ADA y después del ajuste de la cobertura delta, estamos largos en el perpetuo por 470 ALs. Una operación de compra se puede ver en el historial de operaciones en Deribit en el registro de transacciones o en la página de Delta Hedger. Aquí puedes ver la operación que compró 830 del perpetuo. Después de dejar nuestra estrategia de strangle corto de cobertura delta sola por unos días, nuestro portafolio ha comenzado a mostrar ganancias, pero es hora de empezar a añadir algunas posiciones más en el próximo vencimiento. Podemos ver que nuestro uso de margen todavía es bastante bajo, con tanto el margen inicial como el margen de mantenimiento por debajo del 10%. Así que hay mucho espacio para abrir posiciones adicionales. Posiciones mientras se mantienen dentro de límites de riesgo sensatos. Si el margen de mantenimiento supera el 100% es cuando ocurrirían liquidaciones forzadas. Y por supuesto, esto es algo que ciertamente queremos evitar. Sin embargo, aún podemos usar más margen del que estamos usando actualmente sin estar cerca de la liquidación. La idea es tener tamaños de posición lo suficientemente grandes para generar un rendimiento razonable sobre el capital mientras se retiene suficiente capital de reserva para enfrentar cualquier ajuste necesario y posibles reducciones. A veces puede ser una buena decisión estratégica estar al margen, esperando mejores oportunidades. Pero para hoy asumimos que queremos estar en el mercado con nuestro capital trabajando. Normalmente estoy corto en volatilidad de alguna forma mucho más a menudo que largo en volatilidad. Y de hecho, actualmente deseo estar corto en volatilidad hasta el final del año. Con las decisiones del ETF de Bitcoin esperadas para principios de enero, probablemente seré mucho más cauteloso al vender en los vencimientos de principios de enero. Una forma de poner más de nuestro capital a trabajar ahora, mientras expresamos nuestra visión actual de volatilidad corta, es agregar otro estrangulamiento corto en el próximo vencimiento semanal en diciembre.
Vamos a optar por aproximadamente un delta de 20 en cada lado. En el lado de las opciones de venta, vendemos la 33 y el 500 opción de venta y logramos llenar inmediatamente en el medio a 0.125 Bitcoin. En el lado de las opciones de compra, vendemos la opción de 42.000. Ingresamos un precio en el medio de 0.13 Bitcoin, que tarda unos 4 minutos en llenarse. Aunque nuestra posición actualmente es relativamente delta neutral, debido a que hemos aumentado el número de contratos que tenemos, esto resultará en que el delta de nuestro portafolio cambie más a medida que el precio subyacente se mueva. En otras palabras, nuestro gamma es mayor. Para mantener los costos de cobertura al mínimo, no queremos que la herramienta de cobertura haga ajustes con demasiada frecuencia, así que necesitaremos hacer un pequeño ajuste en la configuración para tener en cuenta el nuevo tamaño más grande de nuestro portafolio. Aumentemos los umbrales delta a más o menos 0.015 por ahora, y podemos aumentar esto nuevamente en el futuro. Para hacer esto, ingresamos los valores deseados de 0.15 como los umbrales, y luego hacemos clic en guardar para aplicar los cambios. Ahora estamos cortos en un estrangulamiento en 2 fechas de vencimiento diferentes. Dejaremos la cuenta por unos días, luego volveremos para verificar el progreso. 4 días después, el 16 de noviembre, podemos ver que el precio de Bitcoin ha tenido un par de movimientos grandes, primero hacia arriba y luego hacia abajo. El precio permanece dentro del rango de precios de nuestras opciones cortas, por lo que todas las opciones todavía están fuera del dinero, y las opciones han perdido algo de valor debido a la decadencia del tiempo. De hecho, como vencen mañana, las opciones con vencimiento el 17 de noviembre han perdido casi todo su valor. Sin embargo, los movimientos de precio de Bitcoin han sido suficientes para desencadenar algunas operaciones de cobertura delta. Estas operaciones de cobertura han costado aproximadamente lo mismo que la pérdida de valor temporal ganada a través de las opciones, resultando en que la cartera aún muestra solo una pequeña ganancia en general, con las acciones situadas en alrededor de 0.2507 Bitcoin. Al día siguiente, el precio se mantiene en la misma zona, y el 17 de noviembre las opciones de noviembre han vencido. Las entradas de liquidación se pueden ver en el registro de transacciones. Como tanto la compra como la venta vencieron fuera del dinero, no había nada que pagar al vencimiento. El strangle corto con vencimiento el 1 de diciembre sigue abierto, y tenemos la misma posición de cobertura delta en el perpetuo. Pero esto es todo lo que queda. Nuestro uso de margen es muy bajo nuevamente, así que pongamos más de nuestro capital a trabajar y vendamos algunos strangles para el próximo vencimiento semanal, que es el 8 de diciembre. En lugar de vender en las ofertas o dejar órdenes limitadas a un precio fijo, esta vez vamos a dejar algunas órdenes de volatilidad implícita. Con este tipo de orden, ingresamos un valor para la volatilidad implícita y el precio límite de la orden se actualiza cada pocos segundos para ser equivalente a este valor, o al menos al precio válido más cercano. La primera orden de volatilidad implícita que vamos a colocar es en el 32.500 put, que actualmente es una opción con delta 15. Podemos ver en la cadena de opciones que la mejor oferta tiene una volatilidad implícita del 52.8% y el precio de mercado tiene una volatilidad implícita de poco menos del 52%. Si usamos una volatilidad implícita del 52%, debería mantenerse en la mejor oferta por ahora. En el formulario de orden para esta opción, necesitamos habilitar la configuración avanzada del formulario de orden y luego activar el tipo de orden de volatilidad implícita. Usaremos un valor del 52% por ahora. Una vez que confirmamos la orden, podemos verla en la mejor oferta de 0.011 Bitcoin. Este precio límite cambiará a medida que pase el tiempo y el precio subyacente se mueva para mantener el precio límite cerca del 52% de volatilidad implícita. Ahora vamos a colocar órdenes similares para la put de strike 33.000 y las calls de strike 41.000 y 42.000. Mientras se colocan esas órdenes, solo una nota rápida sobre las órdenes de volatilidad implícita. Encuentro útiles este tipo de órdenes cuando espero que se llenen pronto, pero no de inmediato, y no quiero tener que seguir editando manualmente varias órdenes para estar en la mejor oferta. Sin embargo, si el precio subyacente se mueve significativamente, este tipo de órdenes podría resultar en un comportamiento indeseable a medida que se mueve la superficie de volatilidad. Así que, aunque ofrecen cierto nivel de automatización, normalmente vigilaría este tipo de órdenes mientras están abiertas y no las dejaría desatendidas por periodos prolongados. La excepción a esto sería cuando dejo una orden a un precio muy favorable, como intentar comprar una opción a una volatilidad implícita del 1% como hicimos en el video anterior de esta serie.
Después de ajustar un par de los porcentajes, ahora tenemos 4 órdenes de volatilidad implícita funcionando en el mercado, 2 en puts y 2 en calls, todas con vencimiento el 8 de diciembre. Dejaremos estas órdenes abiertas y volveremos una vez que se hayan llenado. Volvemos a la cuenta unas 3 horas después y las 4 órdenes se han llenado. Si simplemente hubiéramos vendido en la mejor oferta para cada una de las opciones, cuando inicialmente colocamos las órdenes, podríamos haber recaudado un total de 0.649 Bitcoin. El total recibido por vender a través de las órdenes de volatilidad implícita fue 0.0515 Bitcoin. Este método no siempre resultará en mejores ejecuciones como esta, y de hecho corremos el riesgo de no obtener ejecución en absoluto. Pero en este caso sí obtuvimos una prima mayor al usar las órdenes de volatilidad implícita para vender las opciones. Ahora estamos cortos en 3 diferentes estrangulamientos, en 2 fechas de vencimiento distintas, y nuestro delta es aproximadamente 0 gracias a nuestra cobertura de delta en el perpetuo. La adición de posiciones para el vencimiento del 8 de diciembre también ha aumentado nuestro uso de margen a alrededor del 20%, por lo que más de nuestro capital está siendo utilizado. Pero aún hay espacio para agregar más, lo cual haremos pronto. Al día siguiente, revisamos rápidamente la cuenta y podemos ver que el precio subyacente apenas se ha movido. La volatilidad implícita ha bajado ligeramente, como lo muestra la caída del DV-All. El índice de volatilidad implícita de Deribit es una forma muy útil de seguir cómo evoluciona la volatilidad implícita a lo largo del tiempo mediante un único índice. En futuros vídeos también presentaremos formas más detalladas de seguir tanto la volatilidad realizada como la implícita. La combinación del paso del tiempo, casi ningún movimiento de precio, y la caída de la volatilidad implícita ha generado algunas ganancias para la cartera. Este tipo de acción es exactamente lo que buscamos con este tipo de cartera de volatilidad corta, ya que las opciones pierden valor a medida que pasa el tiempo y disminuye la volatilidad, mientras que la falta de movimiento de precios mantiene los costos de cobertura de delta al mínimo. Puedes ver que el patrimonio ahora está alrededor de 0.2522 Bitcoin. Los umbrales de cobertura para la herramienta de cobertura de delta se han incrementado un poco a más o menos 0.02, lo que reducirá un poco la frecuencia de las operaciones de cobertura, aunque seguirá siendo lo suficientemente bajo en relación con el tamaño de nuestras posiciones para activarse con cualquier movimiento mayor. Todas las posiciones de opciones están mostrando ganancia, con solo una pérdida muy pequeña resultado de la cobertura de delta en el perpetuo. Con todo funcionando como se esperaba, podemos continuar esperando que pase más tiempo y que más valor se desvanezca de las opciones. 5 días después, podemos ver que el precio de Bitcoin ha tenido un par de movimientos considerables, pero permanece dentro del mismo rango de precios. En la cuenta, podemos ver que se ha producido una pequeña pérdida desde la revisión anterior, con nuestro patrimonio bajando de 0.2522 a 0.2516. La causa de esta pérdida es la cobertura de delta que fue activada por los movimientos en el precio subyacente. Aunque aumentamos un poco los umbrales de delta, el tamaño de estos movimientos de precio fue más que suficiente para activar algunas operaciones de cobertura de delta. Y como estas operaciones fueron en ambas direcciones, esto resultó en algunas pérdidas. El uso de margen todavía no es demasiado alto. Así que vamos a añadir a nuestra cartera vendiendo algunos estrangulamientos para el vencimiento del 15 de diciembre también. En nuestros ajustes anteriores dejamos la cobertura de delta encendida con la misma configuración mientras agregábamos posiciones. Esto realmente resultó en un par de operaciones innecesarias. Primero, cubriendo la opción de venta que vendimos y luego cubriendo la opción de compra que vendimos unos minutos después. Si vamos a realizar múltiples operaciones en un corto espacio de tiempo con deltas que se cancelan parcialmente entre sí, sería preferible pausar la cobertura de delta hasta después de todas las transacciones han sido ejecutadas. De esta manera, solo será necesario cubrir el efecto neto resultante en delta, en lugar de cubrir cada operación individualmente. Esta vez, antes de comenzar a ingresar órdenes para vender más opciones, aumentemos los umbrales de delta a más o menos 0.2. Esto dejará la herramienta activada, pero significa que no activaremos ajustes al agregar pequeñas posiciones. Alternativamente, por supuesto, podríamos simplemente apagar la herramienta completamente mientras hacemos nuestros ajustes manuales y luego volver a encenderla cuando hayamos terminado. Con los umbrales ahora establecidos muy amplios, agreguemos algunas posiciones más,
Usaremos órdenes de volatilidad implícita nuevamente, tratando de completar a mejores precios que vender directamente en las mejores ofertas. El campo de porcentaje de volatilidad implícita y el campo de precio límite están vinculados, así que cuando cambiamos uno, el otro se actualizará para ser equivalente. Podemos ver aquí, cuando el precio límite se ajusta a 0.0235, la volatilidad implícita cambia a 56.6. Luego editamos esto para que sea un poco más bajo para que nuestra orden tenga más probabilidades de permanecer en la mejor oferta. Y cuando cambiamos el porcentaje a 56.5, el campo de precio límite cambia a 0.0234. Vale la pena señalar que el tamaño mínimo de tick para precios tan grandes actualmente es 0.005, así que 0.0234 no es realmente un precio límite válido. Por lo tanto, cuando enviamos nuestra orden de volatilidad implícita a este porcentaje, podemos ver que el precio límite se ajusta al precio válido más cercano de 0.0235 en el libro de órdenes. Se colocan órdenes similares para varias otras opciones y después de unos 20 minutos hemos vendido en corto 3 opciones de venta y 2 opciones de compra en el vencimiento del 15 de diciembre. El margen inicial y el margen de mantenimiento son 42 y 35 respectivamente ahora, y esto es aproximadamente tan alto como llegaremos intencionalmente por ahora. Estos porcentajes pueden aumentar, por supuesto, si la posición va en nuestra contra, pero este es un buen nivel de uso de margen para apuntar con este tipo de posición. Pone mucho de nuestro capital a trabajar mientras también da un buen margen para gestionar si es necesario, o incluso agregar si se presenta una oportunidad particularmente atractiva. Hay una cosa más que hacer antes de dejar el portafolio funcionando. Recuerde, ampliamos los umbrales de delta del coberturista mientras estábamos agregando a nuestras posiciones para evitar transacciones innecesarias. Ahora que hemos agregado las posiciones deseadas, es hora de establecer esto nuevamente en un rango más ajustado. Anteriormente estaban establecidos en más o menos 0.02. Sin embargo, hemos casi duplicado el número de contratos que tenemos, así que establezcámoslos en más o menos 0.04 por ahora. Y ahora, la actualización final del portafolio para este video, nos unimos a la acción 4 días después. La acción del precio ha sido muy estable, manteniéndose dentro del rango de nuestras posiciones cortas de estrangulamiento. Ha sido necesario realizar algo de cobertura delta en los últimos 4 días, pero solo una pequeña cantidad, así que no nos ha costado mucho. En nuestra cuenta de Deribit podemos ver que el portafolio está comenzando a generar una ganancia decente con nuestro capital aumentando de 0.2516 a 0.58 desde la última actualización. Esto significa que la cuenta ha subido un poco más del 2% desde que empezamos, que era el 3%. Hace semanas, todas las posiciones de opciones están en ganancias. Esto es de esperar ya que el precio subyacente apenas se ha movido y la volatilidad implícita ha disminuido un poco, como podemos ver en la página de Vol. Cuando grabé este clip, olvidé mostrar las posiciones de futuros en la página de opciones, pero podemos ver en la página perpetua que también tenemos una pequeña posición en el perpetuo. Ahora tenemos posiciones de opciones en 3 vencimientos diferentes, todos estrangulamientos cortos en este caso, y sus deltas están siendo cubiertos dinámicamente por la herramienta en vivo de Greek usando el perpetuo. Tenemos el uso de nuestro margen hasta un nivel razonable, pero aún tenemos espacio para ajustar si es necesario. En el próximo video de esta serie, continuaremos rastreando este portafolio y discutiremos las ventajas y desventajas de usar el perpetuo para nuestra cobertura delta frente a los contratos de futuros con fecha, incluyendo cómo podemos mover posiciones eficientemente entre los dos. Si estás disfrutando la serie hasta ahora y aún no te has suscrito, haz clic en suscribirse abajo. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.